Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Primero que todo quisiera felicitar la organización de esta mesa redonda en la cual vamos a poder discutir algunos temas de mucho interés para todos, sobre todo en el ámbito de propiedad intelectual. Yo represento al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El IEPI es el organismo nacional encargado de velar por la protección de los derechos de propiedad intelectual en general. Nosotros administramos todas las áreas de la propiedad intelectual. ¿A qué nos referimos con estas áreas? Nos referimos con el ámbito de derecho de autor, con el ámbito de propiedad industrial y el ámbito de obtención de variedades vegetales. El ámbito de derechos de autor es lo que nos atañe en este momento, es el área de la propiedad intelectual que busca proteger las creaciones del intelecto humano, todas las creaciones que el hombre realiza y que genera un mecanismo de protección. Aquí en el Ecuador, y esta es una norma mundial, el Ecuador es suscriptor de varios tratados y convenios internacionales en protección de los derechos de autor, entre esos es el convenio de Berna, tenemos el acuerdo de los ADPICS, que es el acuerdo de derechos de propiedad intelectual en comercio. El acuerdo de los ADPICS es la norma marco en propiedad intelectual a nivel mundial. Todos los países que son suscriptores de la Organización Mundial de Comercio son miembros también del acuerdo de los ADPICS. El acuerdo de los ADPICS establecen los estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual. En derechos de autor, el estándar mínimo es 50 años después de la muerte del autor. Es decir, que en el momento de una creación, que una persona que realiza una creación en derechos de autor, va a tener una protección de 50 años posterior a la muerte del autor. Sin embargo, aquí en el Ecuador, también dentro de la normativa andina, de la decisión 351, establece la misma protección de 50 años después de la muerte del autor. Sin embargo, aquí en el Ecuador, a través de la ley de propiedad intelectual, esos 50 años han sido extendidos en 20 años más, a 70 años después de la muerte del autor, en la normativa nacional. Es decir, aquí en el Ecuador nosotros tenemos una protección de los derechos de autor de 70 años después de la muerte del autor. Toda la vida del autor más 70 años. Esta protección se le da a las creaciones del intelecto humano. Todavía no avanzo. Vamos al principio. Esta protección se da ¿por qué? Porque el autor merece tener la misma suerte de su obra. ¿Qué es lo que se ha considerado? Que el autor en el momento de realizar una creación merece que si su obra va a tener algún tipo de éxito, él va a poder tener el mismo éxito que su obra. Y es la decisión del autor si genera cobros por esa obra o no. Entonces vemos que es un derecho que lo consagra no solamente la ley de propiedad intelectual del Ecuador, sino lo consagran las normativas andinas. Toda la normativa andina en la decisión 351 contempla la protección de derechos de autor y adicionalmente se encuentra protegido a través de los tratados y convenios internacionales en el cual el Ecuador es suscriptor. En el derecho de propiedad intelectual, especialmente en el derecho de autor, no contempla el mecanismo mediante el cual se pone en disposición una obra. Es decir, si una obra es vulnerada tanto en el aspecto real como en el ciberespacio, existe una violación del derecho de autor. Si una persona toma una obra sin la autorización del titular y si este titular no lo haya puesto a disposición, para los autores, para las demás personas, se entendería que es una violación al derecho de autor. El derecho de autor es un derecho humano. El derecho de autor se encuentra reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y es esto, justamente, que el autor merece tener la misma suerte de su obra y poder tener retribución por las creaciones que realiza. El autor es cualquier persona natural que realiza una creación intelectual. Se considera el titular, es una calidad que ostenta una persona natural. Ahí sigue la siguiente. Es una calidad que ostenta una persona natural o jurídica de los derechos de autor existentes sobre una obra. Y se considera una obra a una creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida o exteriorizada.
Lo que busca proteger la propiedad intelectual son las creaciones y la materialización de esta creación, es lo que protege la propiedad intelectual. Las ideas no son susceptibles de protección. Hay un caso famoso que fue el caso de la escritora de Harry Potter, que tuvo una demanda por el hecho de haber escrito un libro sobre un niño, entonces que iba a una escuela de hechicería, ¿ya? Y en este caso se decía que la autora de Harry Potter había violado el derecho de autor. ¿Por qué? Porque había escrito sobre una idea anterior. Pero las ideas no son susceptibles de protección, sino es la materialización de la misma. El derecho de autor lo que protege es la materialización de esas ideas, las expresiones que pone la persona en el momento de redactar esa idea. Eso es lo que busca la protección de la propiedad intelectual, del derecho de autor específicamente. Nosotros en el Ecuador consideramos que la propiedad intelectual es una herramienta para el desarrollo. Es decir, que a través de la propiedad intelectual, a través del sistema de derecho de autor, en este caso, podemos generar cualquier cantidad de industrias culturales. Tenemos muestras de que los países que han generado protección de derechos de autor han podido lograr un desarrollo de industrias culturales. Colombia, por ejemplo, en industrias culturales representa el 3.3% del PIB de Colombia, representan las industrias culturales o las industrias protegidas por el derecho de autor. Entonces, vemos que a través del sistema de propiedad intelectual, a través del sistema de derecho de autor, podemos generar desarrollo para el país, fuentes de empleo, nuevos trabajos, etc. Y los activos de propiedad intelectual generan riquezas, ¿no? Generan la siguiente dispositiva, tendríamos que hacer. No, la anterior, está bien. Ya, generan riquezas para el país. Sin embargo, es necesario mantener un equilibrio. Es necesario mantener el equilibrio entre el acceso y la prohibición de utilizar contenidos. Existen limitaciones y excepciones al derecho de autor. Las mismas normas de propiedad intelectual, la misma decisión, de acuerdo a los ADPIC, la misma decisión 351 y la ley de propiedad intelectual contemplan limitaciones y excepciones al derecho de autor. Sin embargo, lastimosamente aquí en el país, cuando se legisló en la ley de propiedad intelectual en el año 98, no se contemplaron todas las limitaciones y excepciones necesarias. Nosotros como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual hemos propuesto algunas reformas a la ley de propiedad intelectual y especialmente en el ámbito de derecho de autor, introduciendo nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor, lo cual permite mayor acceso de la población a diferentes tipos de contenidos y sobre todo en ámbitos específicos. Hay un caso de ejemplo, es el caso de las personas, una limitación y excepción que presentamos al Congreso, que está siendo debatido en la Ley Orgánica de Discapacidades, es el acceso de la población no vidente a los textos, a los libros. Debido a que menos del 1% de las obras se encuentran en formatos accesibles para personas con discapacidades visuales. Y esto a nivel mundial. Y el Ecuador es proponente de un tratado a nivel mundial en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para lograr el acceso de la población a contenidos. Cabe recalcar que la ley SOPA, ahora sí, la siguiente. La ley SOPA es una norma vigente en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. La propiedad intelectual es una política pública. Los países pueden utilizar la propiedad intelectual a fin de generar desarrollo para sus industrias. Estados Unidos conoce que las industrias culturales para ellos tienen gran importancia y es por esto que ellos buscan generar mayor tipo de protección constantemente en que vayan y legislan mayor tipo de protecciones para buscar protección a sus industrias. Tanto es así que en los tratados de libre comercio que se negocian, una de las principales propuestas es en propiedad intelectual. Normas como la ley SOPA han sido propuestas al Ecuador muchísimas veces. Nosotros hemos sido negociadores de los tratados, tanto con la Unión Europea y con Estados Unidos, y hemos debatido firmemente de qué tipo de normas que generen mayor protección cuando nosotros no tenemos una industria cultural desarrollada, me falta poquito tiempo,
puede generar, al contrario, limitaciones al desarrollo. Nosotros, al considerar la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo, no podemos permitir que la propiedad intelectual sea un limitante justamente para este desarrollo. Y avanzando rápidamente, es necesario también destacar de que la propiedad intelectual no es el enemigo. El problema es cuando este tipo de normas lo que hacen es generar mayores protecciones que no son acordes a las realidades de nuestro país. En este caso, la ley SOPA es una ley que va más allá de los acuerdos y tratados internacionales, más allá del acuerdo de los ADPICS. Entonces limita a los países a poder utilizar la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo. Cabe recalcar que el libre acceso no es igual a la libre disposición. Esto significa que en el momento en que está una obra o un contenido en el Internet, no significa que cualquiera lo puede utilizar y cualquiera lo puede subir. Son contenidos que se encuentran protegidos por derechos de autor y que si el autor ha dado la autorización para utilizarlo y para descargarlo, ahí es en el momento en que se puede hacer. Y es necesario que nosotros como sociedad luchemos para generar el acceso y el respeto debido a las obras. Entonces, justamente para generar que la propiedad intelectual continúe siendo una herramienta para el desarrollo. Y es necesario limitar que este tipo de normas no generen efectos extraterritoriales. En el momento en que la ley SOPA, por el hecho de ser de Estados Unidos y por el hecho de Estados Unidos contener la mayor cantidad de hostings, podría ser un gran perjuicio para los demás países y generar efectos colaterales en todos los países, especialmente en los países en desarrollo. No consideramos que una ley de este tipo pueda ser favorable para un país en desarrollo como es el Ecuador, y justamente por eso hemos limitado y hemos levantado muchas veces nuestra voz de protesta en los tratados de negociación internacional, en los cuales este tipo de normas han tratado de ser negociadas. Hay que estar muy atentos porque los países desarrollados, están constantemente buscando mayores protecciones a su país, a sus industrias. Y nosotros que no poseemos y que no somos generadores de contenido, estas normas lo que hacen es limitar nuestro acceso. Es necesario mantener un equilibrio especial entre lo que es el acceso y el respeto a los derechos de autor y sobre todo en el real acceso legal a las obras, el acceso legal a los contenidos. Quisiéramos poder seguir discutiendo, ya me pasé con 2 minutos y 45, así que cualquier pregunta estaremos dispuestos a poder absolver. Muchísimas gracias.